Recientemente ha brindado el presidente una entrevista al Financial Times donde él ha considerado que el Congreso no es necesario para salvar la economía, al menos para él. ¿Qué te merece esa opinión del presidente en el Financial Times, Facundo, justamente en la antesala de lo que va a ser el discurso que él va a brindar en este recinto? Mira, primero me da cierta satisfacción como analista porque nosotros hace tiempo veníamos señalando que el presidente tenía tres caminos, el uno, 2 y el 3 y había elegido el segundo. El primer camino era un presidente que se comportara en términos racional dentro de las expectativas del sistema político, es decir, un presidente que negociara con el Congreso cuál era el programa posible, viable, y que los gobernadores y sus legisladores estaban dispuestos a acompañarlo. Y nosotros decíamos que era imposible que el presidente optara por ese camino, porque no tiene esa genética, no tiene esa historia, no tiene esa trayectoria, llegó al poder de otro lugar y además tiene un programa que es demasiado ambicioso como para poder ser negociado en esos términos. El tercer camino de tensión con el poder legislativo era pasar a una etapa de más radicalización que pudiera incluir una salida a la Fujimori, ¿no? De Claro. tensión del presidente con el Congreso que termina con intentos de bloqueo y de cierre del Congreso. Bueno, eso es una deriva, un intento de deriva autoritaria, que eso es muy poco saludable para el sistema democrático. Pero el camino 2 es el camino de apostar todo al éxito del programa económico. Y el presidente en esa lucha con el poder legislativo lo que le plantea es un apalancamiento de su fuerza en la voluntad popular que lo depositó en la presidencia. Por un lado, el 56% que lo votó en la segunda vuelta, por otro lado, la legitimidad de ser el primer presidente outsider que gana unas elecciones prácticamente sin partido político, ¿no? Entonces, el presidente decide reforzar ese lugar a partir de no la negociación y el consenso con otros sectores de la política o la ampliación de su coalición con otros sectores de la política, sino a partir de ver si es exitoso o no su programa económico. Si su Bueno, programa económico es exitoso, va a tener más fuerza para pelear con el Parlamento y va a tener más fuerza para encargar las elecciones legislativas de medio término. Si su programa económico no es exitoso, los muchachos lo van a estar esperando, ¿no? creo que, como bien decís vos, sin mayorías parlamentarias ni grandes acuerdos políticos en, digamos, en el territorio nacional, apela justamente el presidente al éxito de su plan económico, es decir, que está puestas las expectativas en el bolsillo de los argentinos,